Bueno, y ustedes saben que en este programa no nos olvidamos de Ucrania, que es un país que lleva más de 900 días de guerra y los ucranianos siguen siendo los protagonistas de días interminables de duelo por los seres queridos que cuentan entre las más de cientos de miles de víctimas mortales. José Villalón, bienvenido de nuevo a este espacio de ayuda a la Iglesia necesitada, donde siempre nos hacéis mirar a estos lugares. José, hola Raquel, muy bien. Pues sí, es muy importante hablar de Ucrania, recordarles, porque allí la Iglesia está haciendo una enorme labor y Ayuda a la Iglesia Necesitada cuenta lo que ocurre en estos lugares. Y bien, ¿qué está ocurriendo en Ucrania? Y es que allí se enfrentan a una forma de pobreza y a una gran incertidumbre debido a la guerra, y además llevan consigo unas heridas físicas y psicológicas que no tienen parangón. Por eso la Iglesia ucraniana se prepara desde hace tiempo ya para acompañar y para tratar de sanar estos traumas. Para todo ello, para trabajar con toda esta Iglesia, tiene el apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Así es, efectivamente. Esta institución, seguimos al lado de la Iglesia apoyando proyectos que son muy prioritarios. Por ejemplo, nos lo cuenta Monseñor Teodor Matsapula, con el que hemos hablado recientemente, es obispo de la diócesis de Mukasevo, y él nos dice bueno, que este aporte al apoyo psicológico para la formación de los sacerdotes y religiosas es fundamental. Está destinado para sanar las heridas de la guerra, que son de varios tipos. Algunas heridas son físicas, entonces se está construyendo los centros para la rehabilitación, pero mucho más las heridas psicológicas. La Iglesia se siente una que es llamada para responder a ese desafío. Entonces, este curso que se empezó ya en Ucrania ya está llevando muchos frutos. Muchos sacerdotes ya han pasado ese programa y se ven buenos frutos, como para los mismos sacerdotes que han obtenido un recurso muy bueno para poder sentirse mejor en esta situación, así como para la gente a la cual tienen que servir. Este curso consiste que la gente que son psicólogos o los sacerdotes que han tenido ya experiencia de trabajo con las personas heridas, vienen para 4 días, están dando algunas lecciones, algunas indicaciones prácticas, cómo portarse con las personas con heridas de este tipo o de otro tipo, cómo hablar con la gente que está volviendo de la guerra, cómo hablar con la gente que ha perdido sus seres queridos, y así poder un poquito ayudar en este grande dolor que siente mucha gente en estos días. Pues ayudar así es una labor esencial, porque me imagino que vivir 24 horas en esa tensión con toda la violencia genera un conflicto de esta magnitud que debe ser prácticamente insoportable, ¿no? Sí, nos lo están diciendo además los sacerdotes, las religiosas de Ucrania, ¿no? Que cada día van a más esas consecuencias de la Iglesia. El obispo Matsapula ha explicado cuál es la situación en estos momentos de la guerra. La situación sigue muy difícil, sobre todo en el campo humanitario, porque hay muchos refugiados y la gente que perdió la casa, perdió sus seres queridos. Entonces la gente está muy herida psicológicamente y muchos de ellos también físicamente son heridos. Entonces, ahora que lo que hay que hacer es que la Iglesia contesta a muchas de esas consecuencias que ha llevado la guerra en el país. Que muchos niños, actualmente 200.000 niños actualmente no tienen acceso a las escuelas. Entonces, la situación en ese campo es muy difícil. También la situación en el campo de la energía eléctrica, y mucha gente está quedada sin luz, no puede ni rescatarse ni tener la luz en casa. Bueno, Ucrania es ahora el país más apoyado por Ayuda a la Iglesia Necesitada y sigue también entre vuestras prioridades, Josué. Así es, en el 2023 Ayuda a la Iglesia Necesitada ha ayudado con más de 7 millones a la Iglesia ucraniana, y por el contexto que vive hoy el país seguimos enviando mucha ayuda para tratar de cubrir las principales necesidades que tienen y que describe muy bien el obispo de Mukasevo.
Tiene mucha necesidad para formarse, para formar los sacerdotes y los religiosos para que puedan contestar a todos esos desafíos. Por eso se está preparando muchos cursos de la psicología para que los sacerdotes y las religiosas puedan dar la ayuda no solamente espiritual, sino también la ayuda humana. Entonces, la ayuda psicológica a la gente que está herida por esos desafíos. También, como en mi eparquía, hemos recibido muchos refugiados desde las regiones más bombardadas. Entonces, tenemos mucha necesidad de ampliar nuestros edificios, nuestras infraestructuras. Tenemos esa necesidad. Pero más que todo tenemos que apoyar a nuestros sacerdotes y las hermanas que durante estos años de guerra, que son 2 años de guerra activa, pero también, como ya sabemos, en Ucrania la guerra está desde 10 años. Muchos sacerdotes y las hermanas se sienten cansadas. Entonces hay que hacer los programas para apoyar no solamente a la gente que pide ayuda a nosotros, pero a nosotros mismos también. En todo este tiempo, entre los pocos sitios seguros en Ucrania, también a nivel espiritual están las parroquias, y es que allí cada persona recibe un acompañamiento espiritual a la luz de la fe que les hace poner su confianza y su esperanza en Dios. Monseñor Teodor Matsapula nos ha contado cuál es la experiencia de Dios en estos más de 2 años de guerra. Mi experiencia es esa, que nada está firme en este mundo, solamente la verdad y la verdad de Dios. Solamente porque todas cosas que no son necesarias en un momento pueden desaparecer. Lo único que es importante es que una persona sea apegada al Señor. Todo lo que he aprendido desde estos años, que los cristianos en momentos difíciles, cruciales, pueden reunirse y pueden hacer mucho bien para oponerse al mal. A veces el mal aparece como una potencia más grande que el amor, pero todo eso es una apariencia. El amor es una fuerza que vence la muerte, que vence todo el mal que puede llevar, que podemos imaginar. Pero el amor no son un sentimiento solamente, no son solamente las palabras, son las obras. Entonces, muchos los que hacen ahora el bien están luchando contra el mal con las obras, también con las palabras, están haciendo este mundo mejor. No tenemos que desanimarnos. En cualquier etapa puede venir una desanimación, porque la guerra todavía sigue, mucho trabajo ya se hizo, pero tenemos que esperar con paciencia la victoria del Señor. Nosotros, cada uno en su lugar, lo podemos llevar a esta victoria del Señor. Bueno, aquí lo hemos contado en varias ocasiones, Ayuda a la Iglesia Necesitada es de esas pocas instituciones que sigue mostrando la parte esperanza en medio de este caos que está ocasionando la guerra. Y un ejemplo concreto es un proyecto de atención al trauma que, tal y como nos decía Monseñor Teodor, deja muchos frutos. Mi nombre es Nina Saorodnia. Vengo de Oblast, de Jersón. Allí da mucho miedo. Todos los días caen cohetes. En casa se quedaron muchos miembros de mi familia. Mi mamá, mi papá. Me siento muy triste sin ellos. La gente que está herida vive en tensión. Esta guerra se llevó la felicidad, la simple alegría de la gente. Y por eso la Iglesia está buscando diferentes modelos para enseñar a los sacerdotes cómo comunicarse, cómo hablar, cómo curar estas heridas.
Estas heridas espirituales siguen esperando ser curadas y sabemos que habrá más crisis de este tipo. Esta guerra llegará a las iglesias, a nuestros soldados o a la gente que estuvo bajo ocupación y debemos estar preparados para esto. La Iglesia comienza a realizar cursos de estudio para sacerdotes. Cómo ayudar a las personas que también están heridas en el espíritu, no solo en el cuerpo. Los sacerdotes no pueden hacerlo todo por sí mismos. Es muy importante entregar al herido a un médico profesional. El sacerdote debe ser capaz de hacer esa distinción. Cuando miramos la cruz, el Señor Dios que vino a la tierra, Él mismo sufrió. Él mismo fue un desplazado, un exiliado. Nació durante la ocupación. En última instancia, fue a la cruz porque amaba al hombre y nunca lo abandona. Os pedimos vuestras oraciones para que la guerra termine. Bueno, y de Ucrania nos vamos hasta África, Josué. Efectivamente, nos vamos hasta Burkina Faso, donde ha sido golpeada de nuevo por un ataque yihadista. Ha ocurrido en la ciudad de Mani. Allí durante varios días ha habido distintos ataques. Hay una importante comunidad católica y según diversas fuentes locales consultadas por ayuda a la Iglesia necesitada en el asedio, que duró 3 días, como decíamos, el balance de víctimas supera los 150 muertos. Muchos de ellos son cristianos. El obispo de la diócesis de Fada-Ngourma, Monseñor Pierre Claver Malgo, califica el ataque de barbarie y ha expresado su sincera compasión por todas las familias en este momento de duelo. Además, subraya el obispo que cualquier amenaza contra la dignidad y la vida humana no puede más que tocar el corazón mismo de la Iglesia e insiste en la importancia de no desanimarse y mantener viva la esperanza de un mañana mejor. Además, en estos últimos meses hemos escuchado varias noticias de atentados como este, pero ¿a qué se debe todo esto, Josué? Pues todos estos ataques se enmarcan en un contexto de constante deterioro de la seguridad en Burkina Faso, donde los grupos armados, extremistas, yihadistas, están intensificando sus ofensivas, dirigidas tanto contra las fuerzas de seguridad como contra la población civil. Desde hace varios años, Burkina Faso es el país de la región del Sahel donde se registra la mayor violencia extremista y a finales de agosto el país vivió en Barsalogho el peor ataque terrorista de su historia. A fecha de hoy se estima que fueron asesinadas allí al menos 400 personas, según la información recabada por ayuda a la Iglesia necesitada. Y otra de las consecuencias es que actualmente en Burkina Faso hay más de 2 millones de desplazados. En respuesta a lo que está sucediendo, ayuda a la Iglesia necesitada ha incrementado la ayuda de emergencia a este país y especialmente a la Iglesia que sufre todas las consecuencias y está acompañando, por supuesto, a las víctimas en la medida de lo posible a la población. Pues gracias, Josué Villalón, por ponernos al día de nuevo de la actualidad de la Iglesia necesitada y perseguida en prácticamente todo el mundo. Gracias a vosotros, ya sabéis que podéis estar informados en la web www.ayudalaiglesianecesitada.es. Gracias, Josué. Nos vemos la semana que viene. Nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero a la vuelta hablamos de una cita muy importante que se va a producir en Madrid este fin de semana.